Segundo bloque de nuestro programa y lo vamos a dedicar a la medicina. Y nos trasladamos hasta Buenos Aires, específicamente hasta el Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, hablando con una de sus profesionales acerca del síndrome de Guillain-Barré. Decía que en esta última década, estos últimos años, aparecen nuevas enfermedades o enfermedades que se desconocían de pronto desde la faz neurológica, infecciosa, y tenemos que estar alerta porque bueno, en realidad cada vez hay más virus y somos proclives a adquirir más cosas, por eso tenemos que estar inmunizados, conocerlos, saber qué pueden traer, qué puede acarrear este tipo de problemas, para saber cómo manejarlos, no asustarnos, simplemente ocuparnos de cada uno de los síntomas y de las cosas que nos pueden originar riesgos o peligros. Así que los invito a compartir esta nota que es muy interesante y sobre una patología que no es muy difundida ni muy tratada. Todos los que tienen el sentido del tacto piensan, bah, es normal. Pero cuando lo pierdes, te das cuenta de lo importante que es. Yo diría que es tan importante como la vista. Perdí el sentido del tacto hace 20 años, casi 21. Lo perdí por completo, de los pies hasta la nariz. La vida de Ginette Lissot cambió dramáticamente cuando fue víctima de una extraña dolencia llamada síndrome Guillain-Barré. Una noche me acosté con una banal gripe, como la podría tener cualquiera. Y al día siguiente intenté levantarme y me caí. No sentía nada, nada de nada. No sé lo que pudo pasar. Lo que me dijeron los médicos después es que todas mis pequeñas fibras nerviosas estaban totalmente destruidas, pero no sentí absolutamente nada. Bueno, la enfermedad de Guillain-Barré es un síndrome que está caracterizado por un proceso inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que hay distintos factores, como puede ser alguna infección viral previa, pero en otras situaciones no se conoce el factor desencadenante, que genera una respuesta inmune en el propio organismo. El sistema inmune es aquel encargado de reaccionar contra patógenos externos. Pero en ese caso se confunde, podríamos decir, el sistema inmunológico y reacciona contra propios componentes del organismo. Y lo que sucede es que reacciona contra el recubrimiento de la mielina de los nervios. Los nervios funcionan como cables, trayendo información desde una parte del organismo hasta el cerebro, y están recubiertos como una vaina de mielina que funciona como aislante, que lo que hace es favorecer la conexión, hacer que esa conexión sea más rápida. Esta respuesta inmunológica daña la mielina, por eso se conoce como una enfermedad desmielinizante de los nervios periféricos. ¿Vamos a hablar que es un virus, doctora? En muchos casos se conoce que hay un virus que gatilla esa respuesta inmunológica, pero hay otros casos en los cuales no se conoce una enfermedad viral previa. Porque convengamos en que no es una enfermedad muy común, o sea, no ocurre en muchos casos, por lo cual a uno le despierta un poco la atención y más que es bastante grave, como paraliza un poco al paciente, ¿no? Sí, es una enfermedad que es de las pocas que una a veces considera como una urgencia neurológica, porque son personas que se están desempeñando normalmente, muchas veces personas jóvenes entre los 30 y los 40 años, que si hay un antecedente de una infección viral, muchas veces la enfermedad viral ya estuvo presente y ya se resolvió, o sea, si el paciente tuvo una gastritis, ya se resolvió y ya se curó de la enfermedad, y días posteriores empiezan con los síntomas neurológicos, y a lo mejor en cuestión de 15 o 10 días o menos, en cuestión de 3-4 días, el paciente empieza con dificultades para movilizar el cuerpo y hasta dificultades respiratorias que requiere una atención, digamos, inmediata y muchas veces la internación en unidades de terapia intensiva. Claro, porque este paciente consulta por qué causa. Y en general los pacientes consultan porque empiezan a sentir hormigueos en los dedos de los pies o en los dedos de las manos y después cierta dificultad motora con debilidad. Entonces el paciente tiene dificultad para caminar, problemas puede tener de incontinencia urinaria, también afectan la frecuencia cardíaca, entonces suele haber arritmias
o digamos, ritmos cardíacos anómalos, y finalmente lo que más se produce es una dificultad para tragar y una dificultad respiratoria que requieren la asistencia por un respirador. Doctora, ¿y esto cómo se da el diagnóstico certero y cómo no se lo confunde de pronto con una esclerosis o con cualquier otra patología neurológica? En general, digamos, bueno, lo primero que hay que hacer es un examen neurológico completo. Uno conoce también un poco el interrogatorio, digamos, del paciente, y después hay algunas técnicas complementarias como una punción lumbar, que es una técnica que se hace con un pinchazo en la espalda para obtener un poquito de líquido cefalorraquídeo, y finalmente un electromiograma, que ayudan para confirmar el diagnóstico. Claro. ¿Podemos decir que tenemos factores que nos ayudan a la prevención de la aparición de estas enfermedades? ¿Hay alguna forma de prevenirlo o no, doctora? En general, digamos, no hay muchas formas de prevenirlas. Cuando uno viaja a lugares de otros países donde hay una epidemiología distinta a la que puede haber en el hábitat normal del individuo, a veces el tema de las vacunas o el estar informado sobre algunos alimentos puede llegar, digamos, a prevenir. Y el tema de que usted hablaba, por ejemplo, de una gastritis que ha sido curada y que no ha quedado antecedentes en este paciente, evidentemente ha quedado algún resabio, algún antecedente. ¿Eso se puede determinar después de alguna enfermedad infecciosa o viral, si nos queda algo como que nos pueda atacar un virus de esta manera? En general no, digamos, en general las infecciones son las típicas infecciones que puede tener cualquier persona, que son conocidas como enfermedades benignas, como una conjuntivitis, una gastritis, que se resuelven y que son similares a las que tenemos habitualmente. Lo que pasa es que a veces algunas personas que predisponentes hacen que la respuesta inmunológica quede exagerada y después responda contra los nervios, digamos. Claro, eso es esa vulnerabilidad, digamos, uno no la puede saber. Propia de cada individuo, que muchas veces uno no lo puede saber. ¿Esta enfermedad, este virus, es mortal, doctora? ¿Se puede tratar? ¿Hay distintos estadios? En general es una enfermedad bastante severa que puede dejar una secuela importante en el individuo. Uno intenta, digamos, tratar al paciente lo antes posible. Puede ser mortal, lamentablemente, pero si uno le garantiza a lo mejor al paciente una asistencia respiratoria y los cuidados de enfermería y el monitoreo cardiológico, el paciente, a pesar de ser complicada, puede sobrevivir, digamos. Después hay algunos tratamientos específicos que de acuerdo a los pacientes han mostrado mejores o peores resultados. Claro, y el tratamiento debe seguirse continuamente, ¿no? Porque estas defensas de esta persona ha quedado bastante susceptible. En general el tratamiento se continúa durante un tiempo y después se controlan periódicamente estos individuos que tienen una susceptibilidad aumentada. Aparte, estos pacientes, y ya en el marco del contexto un poco del simposio de rehabilitación que estamos llevando a cabo, acá estos pacientes suelen quedar secuelados, muchas veces más que nada del aspecto motor, entonces después es muy importante todo lo que tiene que ver con la kinesiología, la rehabilitación, la postura, la marcha. La calidad de vida. Que todo mejore la calidad de vida y destinado un poco a que el paciente recupere su autonomía, porque esta no es una enfermedad de personas de 70, 80 años, sino es una enfermedad que afecta a personas en la pleno desempeño de sus actividades, digamos. Claro, para cerrar un poco la nota, excelente, doctora, es decirle a la gente hay que cuidar todo, ¿no? Nuestro, el sistema nervioso, ¿hay forma de cuidarlo de alguna manera? ¿Hay cosas que nos favorecen desde el consumo mismo, ¿no? O el no consumo. En general, digamos, tener una vida saludable, tener una precaución con la alimentación que uno recibe, hacer deporte físico, hace que uno esté mejor parado frente a cualquier enfermedad neurológica que pueda aparecer. Y por otro lado, como muchas otras enfermedades neurológicas, también estar atentos. Pequeños síntomas como hormigueos, una pequeña debilidad de una pierna, bueno, ante la menor duda, consultar de forma inmediata. Muy amable, un gusto realmente. Muchísimas gracias, hasta luego.